Bien, buenas tardes con todos los participantes. Le damos la bienvenida desde el Ministerio de Salud y la Dirección de InfoSalud. Bienvenidos a la telecapacitación sobre enfoque rehabilitador del fracaso escolar que estamos a cargo del médico cirujano Carmen Cabala del Instituto Nacional de Rehabilitación, doctora Adriana Rebasa Flores, Amistad Perú-Japón, del Ministerio de Salud, invitados de la Dirección de InfoSalud. Antes de iniciar, indicamos que estamos compartiendo en el chat el registro de asistencia y los invitamos también a que puedan realizar sus preguntas a través de la plataforma Zoom y el canal de YouTube Telesalud Minsa Telecapacitaciones para absolverlas al término de la ponencia. Buenas tardes, doctora Carmen, quedamos atentos a su exposición. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos todos. Mi nombre es Stephanie Cabal, estoy contenta de estar esta tarde y agradezco la presencia de todos y cada uno de los asistentes. Bueno, entonces el tema de hoy nos lleva a conocer un poquito más y a reflexionar también sobre las diversas dificultades con las que cursa un sector importante del alumnado. Es importante aclarar que tener una dificultad en el aprendizaje no es lo mismo que cursar con un trastorno específico del aprendizaje, ya que el trastorno significa un diagnóstico clínico. Las dificultades en el aprendizaje pueden abarcar desde un déficit intelectual, un trastorno del lenguaje, un problema conductual o un trastorno depresivo o incluso cursar con una situación familiar como un divorcio, una mudanza o incluso la dispedagogía. O sea, quiere decir de que las dificultades del aprendizaje abarcan de manera integral lo que es el ser humano, el niño como escolar. Entonces, si nos ponemos en este caso de lo que son las dificultades del aprendizaje, podemos ver de que en el caso de con un trabajador, con un colega, cuando nosotros tenemos un empleado que tiene dificultades para rendir su trabajo, para ejecutar sus funciones, cuando sufre mucha carga laboral, mucha presión y cuando no rinde acorde a lo necesario, generalmente se buscan formas de mejorar. Y nosotros vemos si vemos estas imágenes de alguien que está pasando un mal día, que le fue mal en el trabajo, que no rinde adecuadamente, nosotros podemos sentir empatía, ¿no? Nos identificamos con ellos, nos preocupamos y vemos formas de ayudarle, ¿no? En cambio, cuando vemos estas otras imágenes a un niño que no quiere estudiar, un niño que no quiere ir al colegio, que se para del asiento, que no termina sus tareas, que no está acorde a lo que se espera, lo primero que tendemos a pensar es de que el niño quizás es mal educado, que está siendo rebelde, que no quiere obedecer, por último que es flojo, que no tiene ganas, y incluso llegar a pensar que quizás es tonto, ¿no? O sea, hablándolo en sencillo, generalmente tendemos a tener muchos prejuicios ante un niño que cursa con dificultades escolares. Sin embargo, si comparamos estas dos realidades, en realidad no se trata simplemente de una deficiencia en la ejecución de logros o de metas, sino que estas personas están cursando con una necesidad que debe ser abordada. Esto va más allá de simplemente no rendir bien. Los problemas relacionados a la educación también son problemas de salud pública y también impactan enormemente en la calidad de vida de las personas. Hay una enorme cantidad de casos de intentos de suicidios que se producen en una edad en la que las personas todavía son escolares. Y hay un intento de suicidio grande también entre hombres y mujeres, independientemente de la edad, y también el incremento de la tasa de suicidios en los adolescentes que se ha incrementado en los últimos años. Si vemos del sector de la educación básica regular, la gran mayoría asiste al sector público
Y de estos hay un alto riesgo de pacientes que están en continuidad, en mantener la continuidad de sus estudios, siendo esto más incrementado en las mujeres, porque la mayoría de ellas dejan de laborar por asumir roles domésticos, ¿no? Y asimismo también vemos de que en el 2021 un 52% de alumnos abandonaron sus estudios, esto aunado a la situación por la pandemia y el estado de emergencia que hubo, pero una vez que ya se retomaron las clases, un gran porcentaje de casos no retomaron esta educación. Y también un 61% de casos también dejaron su matrícula en pendiente y en el 2022 hubo un alto riesgo en la interrupción de los estudios, también en los pacientes que sí continuaron sus estudios y esto también tiene hasta un 90% de riesgo de interrupción en aquellos que sí lograron recuperar sus clases. Entonces, vemos de que asegurar la educación en una sociedad como la nuestra es un desafío muy grande, ¿no? Entonces, si nos ceñimos a la definición formal de lo que es el fracaso escolar, podemos decir que es toda insuficiencia detectada en los resultados alcanzados respecto a los objetivos propuestos para un nivel y una edad determinada en el desarrollo, ¿no? Y que esto habitualmente se expresa en calificaciones escolares negativas. Básicamente nosotros en lo que más nos basamos en decir si un alumno es buen alumno o si no está adecuadamente rindiendo, nos ceñimos solamente en las calificaciones. Pero sin embargo, las calificaciones son el producto final. O sea, que un paciente tenga bajas calificaciones no es realmente el problema que tiene este paciente, sino son el reflejo de una serie de condiciones que se han ido presentando previamente, ya sea a lo largo de la vida del paciente o en ese momento en particular. Entonces, tener una insuficiencia de los resultados nos habla de un rendimiento más bajo de lo esperado y las calificaciones negativas son actualmente el principal estándar en una población que no está siendo valorada en un entorno sanitario. O sea, nosotros en líneas generales, un niño que no tenga condiciones médicas diagnosticadas, que no esté bajo un tratamiento especializado en ese momento y simplemente va al colegio y tiene bajas calificaciones, la única forma, el único indicador o dato que tendríamos relacionado a ese niño van a ser sus calificaciones bajas. Es la única forma, el único informe que va a haber que nos hable de cómo está ese niño, pero como les mencioné antes, esto tiende a la estigmatización del paciente y algún cierto tipo de discriminación y en algunos casos hasta abuso, no solo por parte de sus compañeros, sino por sus docentes, sus directores e incluso sus propios familiares. Entonces, esto, lejos de ayudar, lo único que hace es seguir incrementando la brecha entre este paciente y su calidad de vida, ¿no? Entonces acá tenemos que pasar a hablar ya no de fracaso, ni de bajas calificaciones, ni de deficiencias, sino a hablar de necesidades. Este enfoque en que el tema de así como Dios creó todo el universo usando la palabra, nosotros podemos cambiar enormemente la realidad de cada uno de estos niños, nombrando las cosas en la forma que realmente les corresponde y que realmente abra una posibilidad de intervenciones. Entonces, las necesidades educativas especiales hacen alusión a aquellos pacientes que puedan tener dificultades en el aprendizaje por situaciones muy específicas. Y estas situaciones pueden ir desde tener altas capacidades intelectuales, o sea, no toda necesidad educativa va a ir en función a un desmedro o a una deficiencia, pero si es que no hay una correspondencia entre la oferta académica y la posibilidad o el potencial académico del niño, igual estaríamos generando una brecha. Y cuando aparece esa brecha estamos hablando de una necesidad. Entonces, si un paciente también, o perdón, un niño se ha incorporado tarde al sistema educativo, como hemos visto,
que esto se ha incrementado a raíz de la pandemia y ya de por sí de manera habitual en la sociedad latinoamericana, gran porcentaje de niños no asiste a la educación porque no hay ya sea porque no hay colegios en su localidad o tienen que geográficamente trasladarse largas distancias, o porque estos niños son expuestos a situaciones de trabajo, o que o tienen otra cultura respecto a la educación formal, ¿no? Entonces también puede deberse a condiciones personales, familiares o de la historia escolar. O sea, también un niño que esté asistiendo al colegio, pero está asistiendo a un colegio que no se adapta a sus capacidades de aprender, también es una necesidad educativa. O sea, no toda necesidad se va a basar en el rendimiento del paciente, sino también en la educación que este paciente recibe. Y también, finalmente, hablar de las discapacidades propiamente dichas que ya hacen alusión a diagnósticos. Acá simplemente haciendo una revisión histórica de cómo desde el siglo pasado empezó a haber más conciencia sobre el apoyo, el abordaje a un nivel ya macro respecto a las necesidades educativas, ¿no? Mientras que a nivel nacional se ha ido promoviendo, ¿no? Ya hay el Acuerdo Nacional de Gobernabilidad entre asegurando una educación universal, preparar para la vida social, una educación que tenga calidad. Eso ya desde el siglo pasado se empezó a establecer esto, que esto se ha ido mejorando con la ley de protección a las personas con autismo, la ley de protección a las personas con TDAH, ¿no? Tanto en el año 2014, 2019 respectivamente, últimamente con el Proyecto Educativo Nacional del 2021, donde se propuso una reforma integral para el desarrollo del país, y la Ley General de la Educación, que formula la integración de las personas con necesidades educativas y discapacidad en la sociedad. No es lo mismo la inserción, o sea, hablar de inserción o inclusión escolar, la inclusión escolar, de simplemente decir, bueno, yo le permito al niño estar en el salón. Eso no es una inclusión, eso es una inserción. Pero tampoco la misma inclusión no asegura la integración del paciente a la comunidad escolar y mucho menos social, si es que no se ha hecho una valoración adecuada de las necesidades de cada caso y así también de su potencial, de sus fortalezas. Por ejemplo, ahorita acabamos de terminar las tan controversiales Olimpiadas en París y muchos recuerdan o viene a la mente Michael Phelps, ¿no? Un nadador brillante, excepcional, que cuenta con un sinfín de medallas de oro, ampliamente galardonado. Y también nos acordamos de Usain Bolt, que también representó a su país en lo que son carreras, en maratón, y vemos cómo ambos casos son extremadamente exitosos, rápidos, incluso recientemente se publicaban artículos sobre algunas incluso características anatómicas naturales propias en su estructura corporal para que favorezcan esta destreza sobresaliente en este ámbito, ¿no? Pero si nos ponemos a pensar, ¿qué pasaría si cualquiera de estos dos casos, de estas dos personas, se tuvieran que valorar o evaluar en un rendimiento diferente, ¿no? O sea, por ejemplo, los trasladamos a una oficina de contabilidad, que el otro sea profesor, que tengan que rendir que sean evaluados en ciertas tareas que demanden más tiempo estar sentados, más tiempo estar prestando atención, o tener que realizar actividades más mecánicas o más monótonas. Probablemente sean calificados como trabajadores deficientes, probablemente no tengan no sobresalgan tanto como lo hacen en donde están. ¿Y por qué estoy hablando específicamente de Usain Bolt y de Michael Phelps? Porque ambos son
públicamente conocidos como casos de TDAH, por ejemplo, ¿no? Ellos tienen diagnóstico de trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Entonces, ambos, siendo las mismas personas, teniendo las mismas condiciones mentales y físicas con las que cursan actualmente, los pusiéramos en diferentes entornos, qué diferente sería su realidad, qué diferente sería su calidad de vida, qué diferente sería la opinión que tendríamos de ellos desde un ámbito profesional o de un ámbito académico. Entonces, esto nos lleva a reflexionar en la frase de Albert Einstein que menciona que todos somos genios, pero si juzgas a un pez por su habilidad para trepar un árbol, vivirá toda su vida creyendo que es estúpido, ¿no? Entonces, así es. ¿Cuál es la diferencia entre esta calidad de vida de estos dos atletas que les acabo de mencionar? Es que están en el lugar correcto, son peces en el agua. Ahora, ¿qué pasa con un niño que tiene dificultades de aprendizaje y se encuentra en un árbol, ¿no? Es un pez que está en un árbol. Entonces, vamos a hablar, significa que por ser un pez que está en un árbol no debería existir, significa de que ese pez no tiene posibilidad alguna de nadar, no tiene posibilidad alguna de hacer algo bien. Entonces, esas cosas tenemos que reflexionar ampliamente y entonces pasamos de un término nuevo que hemos visto de lo que son las necesidades educativas especiales, ahora nos vamos a otro término que es muy importante que nos habla de la neurodiversidad. Entonces, tenemos que tener un enfoque diferente en cuáles son las necesidades de nuestra población escolar. Entonces, por ejemplo, hasta no hace mucho, porque incluso en los años en la década de los 40 del siglo pasado todavía era ampliamente el manejo de las condiciones mentales, tenía un enfoque principalmente institucional. ¿Qué quería decir? Que nosotros al paciente lo retirábamos de la sociedad, lo internábamos, le dábamos tratamiento farmacológico, en algunos casos incluso atentando contra sus derechos humanos, y se trataba de como corregir, es decir, la forma que tenía esa persona de comportarse, desenvolverse, hablar y demás, se le trataba de retirar e implantar una nueva conducta que la sociedad creía que era la adecuada, ¿no? Obviamente estoy hablando de un extremo, ¿no? Ahora ya eso ha ido cambiando, pero hasta en la actualidad todavía se siguen viendo este tipo de enfoques hacia las condiciones del neurodesarrollo o hacia las dificultades del aprendizaje en general. Entonces, donde agarre se busca que el niño reciba terapia, reciba en algunos casos incluso solo medicación, ni siquiera terapia, en otros casos terapia y medicación, pero todos los demás siguen su vida normal. O sea, los padres siguen igual sin estar presentes, sin tener ni siquiera conocimiento del diagnóstico del paciente o de qué tipo de terapia está recibiendo, no tienen mayor participación en la activa, al menos presente en el peso, de peso en la educación o en la crianza del niño. Y los colegios, ni qué decir, los colegios, en ciertos casos, no digo que en todos, pero todavía persiste la cultura del colegio de que la resolución de las dificultades en el aprendizaje son responsabilidad del hospital o del centro donde el niño haga terapia y el sistema educativo sigue tal cual. Entonces, ese enfoque también sigue siendo institucional y sigue siendo ya desfasado, ¿no? Ha ido migrando esto y mejorando. En las últimas décadas ha sido un enfoque asistencial, donde ya hablamos de lo que es, por ejemplo, la promoción de la salud, donde ya se tratan de agentes comunitarios, donde ya se empoderan más a los familiares, ¿no? Se empoderan más a los familiares capacitándolos, fortaleciéndolos, guiándoles, dándoles mayor, un enfoque ya de intervención no solo al niño, sino al niño y al padre, lo cual ha mejorado el rendimiento de las terapias, ha hecho que las terapias sean más eficaces. Sin embargo, todo este enfoque todavía sigue teniendo una visión vertical. ¿Por qué hablo de un enfoque vertical? Porque seguimos asumiendo que el problema es el niño, o sea, como que el niño debe cambiar, o sea, el niño debe ser diferente, el niño tiene algo que debe ser corregido y anulado en parte, y que esto debe ser siempre
como que tanto el padre como los terapeutas o los médicos o todo el personal en las autoridades educativas somos los que tenemos la razón y debemos de nosotros definir cómo debe ser el niño, ¿no? Y el niño sigue siendo anulado, lamentablemente. En cambio, un enfoque comunitario, un enfoque naturalista es el que se está proponiendo por diferentes instituciones y escuelas actualmente, donde ya no simplemente nos ceñimos a ver los errores, las dificultades, los problemas del paciente, sino también es una obligación identificar cuáles son las fortalezas y los potenciales en cada caso para nosotros poder permitir al niño aflorar, o sea, que el niño también sea un partícipe activo en su recuperación, que se pueda guiar, se respeten sus intereses, se respeten sus preferencias, su capacidad y su voluntad de aprender, y que también tanto el colegio como los padres y los terapeutas o los médicos estamos en un mismo nivel, o sea, estamos todos en un nivel horizontal, todos trabajando en función del paciente, de las necesidades del paciente, y hacia una mira de elevarlo, elevar al paciente, o sea, elevar sus capacidades y sus potenciales, no cambiarlo. Obviamente, cuando uno mejora, cambia, pero no, el objetivo de este cambio es hacia elevar al paciente, repito, no tratar de estandarizarlo con el resto, ¿se entiende? Entonces, yo voy a hablarles ahora, después de haber hecho esta introducción tanto histórica como cultural de lo que son las necesidades educativas y la neurodiversidad, voy a hablarles de los dos motivos principales de diagnóstico, tanto a nivel mundial como en nuestro departamento, en el departamento de aprendizaje. Nuestros principales diagnósticos y motivos de consulta son el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, conocido por sus siglas como TDAH, y el segundo motivo de consulta es el autismo. Entonces voy a hacer una revisión de esto y después hacia más allá, ¿ok? Muy bien, entonces el TDAH es una condición del neurodesarrollo caracterizada por déficit de atención, hiperactividad e impulsividad, y esto se presenta desde una infancia temprana y permanece hacia la vida adulta. Si bien es cierto, los síntomas tienden a ir aminorándose de manera evolutiva, natural a lo largo de los años, estas dificultades varían el dominio, la calidad y la intensidad de manifestación, pero siempre permanece. A nivel mundial es actualmente la condición del neurodesarrollo más frecuente, presentándose entre más del 5% de la población infantil, y en adultos permanece hacia la mitad, ¿no? 2,5% de los adultos. Y el pronóstico es de que 15% permanecen con este diagnóstico y alrededor del 40% va a cambiar hacia un caso en remisión. Al decir, como les dije, en remisión significa que los síntomas van a permanecer, pero ya no van a afectar o impactar tanto la vida de la persona. Sin embargo, pueden traer otras comorbilidades que les voy a explicar después. Cuando nosotros hablamos de rehabilitación, generalmente nosotros lo primero que pensamos son en rehabilitación, la típica rehabilitación traumatológica, neurológica, de lesiones generalmente osteomusculares, o si no, neurológicas, como decir, motoras, o ay, se presentó un cambio en la pantalla. Sí, sí, se me ve bien. Se me sigue viendo, ¿verdad? Sí, no, ya, que cambia acá la pantalla. Entonces, o en todo caso, manejo del dolor. Pero también es importante lo que viene a ser nuestro abordaje como dentro del departamento de aprendizaje y el abordaje de las necesidades educativas especiales. Nosotros realizamos una rehabilitación que podríamos decir que encaja con el perfil de la rehabilitación neuropsicológica. ¿Por qué? Porque nosotros lo que estamos buscando es restituir funciones cognitivas que afectan en las funciones ejecutivas. Nosotros, por ejemplo, cuando decimos el TDAH, su definición es déficit de atención, pensamos, bueno, entonces significa que es una persona que no se concentra. Pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de no prestar atención? O sea, hay un área cerebral que se encarga de la atención,
hay algo que no funciona en la corteza de este paciente, qué está pasando. Y cada vez, o sea, hay infinitud de estudios y revisiones relacionadas a la neuroanatomía, neurofisiología, a la neuroimagen del TDAH. Y el que más me gusta es esta revisión de la revista Nature, esta publicación es del año 2022, si no me equivoco, y en ella se habla ya no solo de anatomía, o sea, de lóbulos, porque ya cada vez las neurociencias van demostrando de que la fisiología natural del sistema nervioso es a través de redes neuronales, ¿no? Como fuera describiendo en sus inicios. Y al hablar de redes neuronales significa que son circuitos que conectan diferentes áreas, tanto supra como infratentoriales, y en ellas se traduce esto en una función que puede ser desde simplemente verbal, motora, cognitiva, ¿no? O incluso afectiva. En el TDAH se han visto afectados diferentes circuitos que, resumiendo, básicamente tienen que ver, están involucrados procesos perceptivos, procesos afectivos, procesos motores, procesos también de coordinación, de propiocepción, de orientación temporoespacial y de lenguaje. Entonces, ¿qué cosa quiere decir? De que nosotros, los pacientes con TDAH, no solamente vamos a tener déficit de atención, también vamos a tener dificultad en la planificación motora, en la coordinación de nuestros movimientos, vamos a tener percepción distinta de ciertos colores, de ciertos sonidos, nuestra organización del tiempo, la percepción del tiempo es distinta al promedio de las personas. Entonces, es una persona que vive en otra realidad, si lo traducimos en sencillo. Y esto va en función en la vía, en la manera en la que se manda señales entre las neuronas de los diferentes circuitos. Generalmente el área más implicada en todo esto es la corteza prefrontal, porque ahí residen las principales funciones ejecutivas, pero la corteza prefrontal tiene tractos neuronales que se conectan con el cerebelo, con el hipocampo, con el tálamo, con la corteza temporal, la corteza occipital, y la señalización de todos estos trayectos se hace mediante neurotransmisores, donde el principal afectado es la dopamina y la serotonina, así como la noradrenalina. Entonces, la dopamina tiene que ver con el circuito de la retribución, de la satisfacción. Entonces, los pacientes con TDAH van a tener más acelerado este circuito y van a tener más necesidad de satisfacción inmediata. Al buscar una recompensa inmediata, se comprometen menos tiempo con las actividades a un largo plazo. Y asimismo, con la serotonina hay una dificultad en identificar cuándo termina una secuencia, cuándo es que una tarea está completada, y la percepción del tiempo que va entre lo que uno realiza hacia lo que termina es también, como les dije, diferente. Entonces, esto hace que el niño va a tener dificultad en medir sus tiempos, en seguir indicaciones, en recordar información, en coordinar la mirada con lo que va escribiendo, en escuchar adecuadamente las indicaciones mientras tiene que realizar otra función en paralelo. Entonces, comprendiendo ese trasfondo biológico, podemos entender cómo es el típico niño con TDAH, ¿no? Entonces, si nosotros tuviéramos unas funciones ejecutivas adecuadas, vamos a tener una persona que se va a desempeñar en su vida familiar, personal, social, académica, adecuadamente. Entonces, para yo tener un balance entre todas mis áreas, yo debo tener funciones ejecutivas íntegras. Ahora, las funciones ejecutivas comprenden estas capacidades mentales para formular metas, planificarlas y llevar adelante procedimientos de manera eficaz. Las funciones ejecutivas son los procesos cognitivos que nos diferencian del resto de seres vivos. Son lo que nos hacen humanos. Entonces, yo puedo tener deterioro en otras funciones cognitivas y aún así poder seguir llevando mi vida de manera
normal en cierta medida, o sea, como era antes, ¿no? Pero sin embargo, si yo tengo una lesión o un deterioro en mis funciones ejecutivas, no voy a poder realizar mi vida de manera habitual, porque las funciones ejecutivas están dirigidas a lograr metas, a lograr objetivos, y son vitales para la autosuficiencia, para la autonomía y para adaptarme a diferentes situaciones y también trabajar en áreas controlan mi comportamiento de manera global. Mientras que las funciones cognitivas son más puntuales, más específicas, son más lineales, se producen de una manera ya prácticamente automatizada, ¿no? Y estas pueden deteriorarse, pero como son muy específicas, otras funciones las suplen, las complementan. En cambio, las funciones ejecutivas no. Ejemplos de funciones cognitivas que son más puntuales, más lineales y que se podrían perder y aún así la persona podría seguir llevando adelante una vida al menos digna, es por ejemplo la memoria, la atención, el lenguaje, las praxias, las nocias sensoriales. Las nocias sensoriales es lo que yo percibo como caliente, frío, rojo, amarillo, dulce, salado, ¿no? O sea, tener una nocia, es decir, una información o un concepto a través de una experiencia sensorial. Y la capacidad de organización o las nociones temporoespaciales. Obviamente, si yo las pierdo todas a la vez, sí va a impactar grandemente en la calidad de vida de la persona, pero generalmente cuando yo tengo deficiencia o discapacidad en una de ellas, eh, puedo, como les dije, compensar de otras maneras, ¿no? Eh, en cambio, las funciones ejecutivas ya nos hablan de flexibilidad cognitiva, la memoria de trabajo, el control inhibitorio y la planificación. La flexibilidad cognitiva nos permite generalizar aprendizajes. Es decir, que lo que yo aprendí, por ejemplo, me invento el caso más sencillo, aprendí cómo se saluda, ¿no? Aprendo que cuando yo llego a un sitio debo decir hola. Entonces significa en adelante, cuando yo voy a llegar a otro salón, a otra fiesta, a otro banco, a otro hospital, voy a llegar y voy a decir hola. Yo no, porque extendí ese conocimiento a diferentes entornos y lo adapté a ello. En cambio, no significa de que yo tengo que saludar específicamente siempre a la misma persona y si no es la misma persona, si no es el mismo lugar, si no es en la misma hora, no te puedo saludar. ¿Se entiende? Esa es la relevancia de la flexibilidad cognitiva. Yo adapto, modifico mis comportamientos, mis aprendizajes, mis experiencias y las puedo replicar. Es por ello que, por ejemplo, cuando un paciente aprendió a reconocer las sílabas de una palabra, luego eso lo extiende para reconocer a otras diferentes palabras, ¿se entiende? ¿No? La memoria de trabajo es una memoria, no es lo mismo que una memoria a corto plazo, pero sí es una memoria inmediata, es una memoria del presente, del tiempo real, que articula más bien la memoria a largo plazo con la memoria a corto plazo, porque eso nos permite estar, y está muy relacionada a lo que es la vigilia, el estado de vigilia, el estado de alerta, para poder prestar atención a lo que pasa en el momento y la información que se nos está dando ahorita, yo poder vincularla con experiencias pasadas, incluso con mi vocabulario, con mi léxico, con mis sensaciones y mis recuerdos y también la información que yo ya he adquirido a lo largo del tiempo, poder integrarla y saber qué de toda esa información que yo tengo atrás me va a servir para ver lo que estoy haciendo ahora. Entonces, es muy dinámica, es muy escurridiza, pero es muy importante. Y la memoria de trabajo está así entrelazada con lo que es la atención. Entonces, en el caso del TDAH, esta es la función ejecutiva más afectada. No es la única, pero es la más afectada. Así como el control inhibitorio. El control inhibitorio es aquella función que nos permite establecer pausas. Pausa. Nosotros pensamos que, por ejemplo, ahorita, ¿no? Que yo estoy hablando en tiempo real conforme voy pensando, ¿no? Pero entre lo que yo les estoy transmitiendo
y lo que yo estoy recordando y pensando, hay una separación, hay una pausa, hay una cortina que no dura nada, ¿no? No son milisegundos, pero existe, ¿no? Entonces, antes de actuar, antes de hacer, antes de decir, yo he pensado, he recordado, he sentido, ¿no? Entonces, ese control inhibitorio es el control de impulsos, el control de pensamientos, así también es un filtro que me protege de interferencias, de distractores, de información que no es relevante, de recuerdos que no vienen al caso, hasta incluso de la misma experiencia. O sea, por ejemplo, yo ahorita mientras estoy hablándoles, activamente yo no estoy teniendo que pensar en cómo es estar sentado, cómo funciona el idioma español, qué hora es, qué día estamos, o sea, ese tipo de pensamientos que ahorita son irrelevantes para la tarea principal que tengo que realizar, no se me están metiendo, no me están interfiriendo. Y ese control inhibitorio me permite hacer eso. En un caso de un niño con TDAH o con autismo o con otra condición del neurodesarrollo que haya hecho o bueno, haya predispuesto a que estas funciones ejecutivas estén aún más inmaduras de lo que se espera, porque en un niño es normal que haya inmadurez de las funciones ejecutivas, porque las funciones ejecutivas terminan recién de establecerse a los 30 años de edad. Entonces, un niño que sea impulsivo, que se distraiga, que no generalice tan rápido, que no se organice, no es todo un diagnóstico, no está mal, está dentro de su experiencia infantil. Sin embargo, los casos de condiciones del neurodesarrollo, esta demora natural más, va a ser más lenta, va a ser eh, sí, más lento, para no confundir más. Entonces, en este caso, el control inhibitorio en un niño con TDAH o TEA o condiciones del lenguaje, por decir, sí van a tener pensamientos intrusos, van a sentir más alta la información que les llega, por ejemplo, de alguna etiqueta, de algún sentimiento, de algún recuerdo, de alguna mirada. Entonces, eso no les va a facilitar enfocarse en la información relevante y por otro lado, también no van a poder separar tan fácilmente ese estímulo de una respuesta. Entonces van a tener una hiperrespuesta, un estado de hiperreactividad constante que les va a facilitar a que alguien le dijo algo y él lo va a empujar o va a lanzar o va a querer pararse, va a querer tocar algo, va a querer ir al baño, o sea, va a estar así. Entonces, esa conducta viene a un nivel cerebral, a un nivel sensorial más profundo que simplemente decir que no le interesa o que no me quiere hacer caso o que es malcriado. ¿Se dan cuenta? Y por otro lado está la planificación, que es lo que nos va a permitir establecer un proceso, un mapa de actividades para llegar a una meta, ¿no? Las principales funciones ejecutivas son las tres primeras, son las que se reconocen como las más álgidas, así como son de importantes, son las que más sufren. Hay edades importantes, periodos sensibles, se llama también, sobre o picos máximos del neurodesarrollo, donde hay mayor riesgo de desarrollar patologías. Y si nosotros vemos todos estos periodos sensibles para trabajar o desarrollar estas funciones cognitivas diferentes, son en la etapa preescolar. O sea, en común tienen que son todos en la etapa preescolar. Y contrario a lo que se creía, donde la etapa preescolar es algo que no importa porque el niño va al colegio a pintar, va a jugar, a estar ahí nomás, y hay gente que no le da importancia a la preescolaridad, incluso niños que no van de ya, no van al nido, no van a nada, o si van los profesores por desconocimiento, quizás no le toman tanta importancia y se trabaja en otras áreas, o también igual de dañino es trabajar materias o temas de primaria con el fin de querer como que ser más avanzados y enseñarles lectoescritura en preescolar, igual es un daño, también es una contraproducente para el niño, trabajar de esta manera donde se tiene que mejor
es verdad, realizar actividades preescolares, porque como les estoy explicando, en ese tiempo es un periodo sensible para otras habilidades cognitivas que nos van a servir de base luego para las áreas específicas. Hay diferentes modelos propuestos sobre cómo se establecen las funciones ejecutivas, ¿no? Pero los que surgen más, tienen más reconocimiento son estos tres, ¿no? Hablando de un modelo de déficit único, un modelo de disfunción motivacional o un modelo de déficit múltiple. Hablando de un modelo de déficit único, es donde puede haber o hay una alteración en las funciones mentales y el desarrollo se da a nivel de estrategias o de métodos. Y que en estos casos es muy importante la motivación intrínseca y va a presentarse un déficit metacognitivo. La metacognición es esta capacidad básicamente de decir, ¿para qué estoy aprendiendo esto? ¿De qué me va a servir? Entonces, muchas veces uno no le presta atención a las cosas porque simplemente no hay un sentido en eso, ¿no? Y ese sentido el niño no tiene forma de conocerlo si es que no se lo presenta. Entonces, decir, aprende porque yo lo digo, aprende porque te vas a sacar mala nota, aprende porque la mamá se va a enojar, no tiene sentido. Tendría que haber mayor conocimiento e involucramiento del niño en conocer cuál es la utilidad de esto para poder fomentar no solamente que el niño estudie, sino que el niño piense. La educación no es meterle una serie de conocimientos al niño, almacenarlo como que fuera una bolsa. O sea, la educación verdadera debería consistir en enseñarle al niño a pensar, a razonar, a discernir. Si el niño aprende a razonar, obviamente después de haber leído lectoescritura, aprendido lectoescritura y cálculo, puede aprender cualquier cosa. Entonces, también hablamos de un modelo de disfunción motivacional, ¿no? Cuando se afecta también el reforzamiento de las conductas adaptativas. Conductas adaptativas tienen que ver con todo lo que es la parte afectiva, emocional. Cada vez la neurociencia va confirmando de que los procesos, tanto perceptivos como atencionales, están también así enredados, es como una malla, con los procesos afectivos. Lo que hace que pegue la atención es la motivación. Entonces, que un niño diga, la típica, ¿no? Aprende bien solo lo que le gusta, aprende bien solo lo que le interesa. Eso es algo lógico, no es un capricho, o sea, simplemente biológicamente estamos así. Ustedes están acá conectados porque les interesa este tema, tienen algún tipo de necesidad respecto a eso. Si me están prestando atención es porque de alguna forma están familiarizados con algunos conceptos, tienen una base que les permite comprender de lo que estamos hablando y eso también lo pueden extrapolar a su realidad, le van a dar un sentido, una aplicación, entonces eso hace que se mantengan atentos y presentes en lo que estoy hablando y también porque sienten algún tipo de afinidad con el tema, ¿no? Porque les gusta, les motiva, quieren aprender, tienen un interés genuino de eso, si no, no van a estar en otro lado y eso no los hace malas personas, no los hace malcriados, no los hace tontos, simplemente no están prestando atención porque ahorita falta esta parte ejecutiva, ¿no? Que como cualquier persona la va a necesitar y la va a tener, si es que es la situación que lo amerita, ¿no? Entonces, y ya hablamos de un déficit múltiple en los casos de que ya estamos tratando de un trastorno del neurodesarrollo, donde ya va más allá de simplemente no querer, ¿no? Sino que también ya hay un déficit en las habilidades funcionales para ejercer un control inhibitorio adecuado y también en los circuitos de recompensa que les mencioné previamente, porque hay un desequilibrio a nivel de neurotransmisores. Ahora, cuando uno habla de rehabilitación, yo no sé si a ustedes les habrá pasado a leer el título de esta presentación o cuando la primera vez que han visto el afiche de este conversatorio, uno habla así, ¿no? Rehabilitación del fracaso escolar o intervención de la intervención, perdón, en los problemas de aprendizaje.
Y uno, como personal de salud, lo primero que dice, claro, yo te voy a tratar a ti, ¿no? Ya vamos a intervenir, vamos a quitarte el TDAH, vamos a hacer que ya no sea un problema el TDAH, o sea, yo te voy a ayudar. Muy bien, hay muy buena intención en querer ayudar. Vamos a estrategias, ¿no? ¿Cómo mejorar la atención? Yo veo colegas que ponen en sus indicaciones para déficit de atención, terapia de concentración, ¿no? Déficit de atención, medicamento, déficit de atención, repetir de año, ¿no? Alguna vez he llegado a ver que a un paciente le han recomendado que lo lleven a un colegio especial, ¿no? Entonces, todas las cosas que les he mencionado son intervención. Estamos interviniendo al niño con TDAH, en este caso, estamos hablando del TDAH ya ahorita. Entonces, sí, yo lo estoy interviniendo, pero ahora viene la gran pregunta. ¿Es lo que el niño necesita? O sea, bueno, ahora sí. Es lo que el niño necesita, es lo que este niño necesita este año, en ese colegio, en esa familia, o sea, eso es lo que necesita un niño con maltrato infantil, con un profesor que no les enseña, que recibe bullying en el colegio, que para solo en casa, que nadie, o sea, a veces los dejan a cuidado de los hermanos, a veces los dejan solos, a veces los dejan con cualquiera desconocido, a veces los llevan al trabajo. Entonces, un niño que está así, que su vida está patas arriba y obviamente está completamente desorganizado, no tiene rutinas, no tiene un esquema de repasos, no tiene un área siquiera, un escritorio donde sentarse a hacer sus tareas, no hay quien se siente con él para enseñarle a repasar, a reforzarle, los padres tienen primaria, nivel... ay, ¿cómo se llama eso? Se me dio la palabra. Bueno, solo estudian hasta la primaria. Eh, en el colegio son como 40 alumnos, les enseñan cualquier cosa, no hay un seguimiento, el niño cuando se distrae y se pierde en el salón, lo único que hace es dormirse y nadie se enteró si se durmió, se paró, si anotó. Se dan cuenta de esa realidad y ese niño se le pone chaga el diagnóstico de TDAH porque se distrae, porque se para, porque se aburre, porque quiere salirse del salón, porque no permanece sentado. Y la medicación es la solución, o sea, se le da la medicación y ya está, o sea, ese niño yo ya cumplí mi labor. Entonces, no, realizar un diagnóstico, si bien es cierto, es la primera intervención, es realizar un diagnóstico adecuado y oportuno, pero yo también tengo que valorar al paciente, o sea, tengo que conocer la realidad del paciente, por eso es muy importante la historia clínica. Y la historia clínica no debe ser solamente para establecer una etiqueta en el paciente, ¡pum!, ya te estampé el diagnóstico. O sea, se deben de conocer todas estas situaciones que les estoy mencionando. O sea, cómo es la dinámica en casa, cómo ha sido el desarrollo de ese paciente, qué tipo de estimulación ha recibido en casa, si recibió o no preescolaridad, si hay otros antecedentes familiares de otras condiciones mentales, otras situaciones, eh, cómo es el grado de instrucción, es lo que no me acordaba, el grado de instrucción en los familiares, etcétera, ¿no? Y después de conocer también cómo es el colegio, el número de alumnos, qué estrategias ha adoptado el colegio para ayudarle hasta el momento, si es que ha recibido terapias previamente o si es primera vez que está viniendo, y si es que ha recibido terapias antes, qué terapias se ha recibido, qué avances ha tenido con esas terapias, con qué diagnósticos se le hacían esas terapias, qué es lo que buscaban en esas terapias, qué pasó con esas terapias, dejó de ir, fue, no fue, si se le indicó medicación, le dio la medicación, no le dio, en vez de si le dio y lo retiró, le retiró porque usted quiso, porque se lo dijo la cuñada, porque el médico le dijo que no le dé, o se le indicaron, usted le quiso dar y nunca se las compró y nunca se las dio. Todas esas cosas pasan. O sea, entonces esas cosas se tienen que conversar y se tienen que hablar y se tiene que tomar el tiempo de indagar todo eso. Y después se hace la evaluación del paciente para encontrar déficit de atención e impulsividad o hiperactividad, porque eso es el TDAH. Desatención, impulsividad, hiperactividad. ¿Y qué instrumentos van a permitir descubrir eso? Los criterios del DSM-5, que actualmente es el manual
oficial que nos ampara sobre los criterios diagnósticos del TDAH y señalando de que el TDAH actualmente está dentro de la categoría de los trastornos del neurodesarrollo, recordando que previamente estaba en la categoría de los trastornos hipercinéticos, haciendo más alusión como que el TDAH fuera un trastorno del movimiento, ¿no? Y antes el TDAH estaba considerado un trastorno de conducta, es decir, que se lo veía como un tema de que había que corregir, ¿no? Mano dura el TDAH. Y cada vez ya se ha visto que es más complejo, ¿no? Por eso, bendita sea la ciencia, porque lo importante de la ciencia es tener conocimientos que sean metodológicos. Entonces, constantemente estamos cuestionando la validez o la verdad o la realidad de lo que hacemos. O sea, no es hacer, sino siempre estar actualizando. ¿Qué sería de los pobres niños con TDAH si es que no se ejercieran más estudios y no se actualizara? Por eso es muy importante la producción de material científico y de investigación. Entonces, estos son los criterios del DSM-5, los pueden encontrar en cualquier página, en cualquier lugar. Simplemente recordar que los dos forman parte del criterio A. El criterio A es que hayan síntomas de más de 6 de los 9 criterios, tanto para déficit de atención como para hiperactividad o impulsividad. El criterio B es de que esto sea presentado antes de los 12 años, por lo menos algunos de los síntomas, que ha ocurrido en al menos 2 situaciones, es decir, queriendo demostrar que esto es algo que es propio del niño y no del entorno, de que los síntomas interfieran con el funcionamiento social, académico, laboral de la persona, y de que no sean producidos por condiciones como psiquiátricas, ¿no? Como la esquizofrenia o algún trastorno psicótico o algún trastorno mental o del estado del ánimo, o sea, que no sea algo circunstancial, algo mental o afectivo o psicótico, y que se ha presentado desde los 12 años. Antes se consideraba solo antes de los 7, pero ya se ha visto, como les dije, de que esto puede permanecer hasta edades grandes y por eso se ha ampliado el intervalo. La forma más recomendada de hacer este diagnóstico en realidad no es muy difícil y generalmente quienes lo identifican primero no va a ser el personal de salud, sino que van a ser los familiares, van a ser los profesores. La idea es de que una vez que se detecten signos de alerta, se pueda referir a este paciente hacia un especialista. Entonces, este especialista los va a evaluar, va a aplicar los criterios diagnósticos del DSM-5 y se tiene que evaluar si hay o no la presencia de comorbilidad. El paciente con TDAH, pese a todo lo que les he mencionado que puede tener en la afectación de sus diversos procesos motores, verbales, perceptivos, afectivos y demás, no es una ley de todo o nada de que el paciente con TDAH sí o sí va a tener discapacidad en el aprendizaje. O sea, trastornos específicos del aprendizaje. Quiere decir que el paciente puede ser TDAH y aún así ser buen alumno. Ahora, puede ser que sea un paciente TDAH que tenga problemas académicos solo por su impulsividad o por su desatención. Puede ser que el paciente sea TDAH y puede, además de ser TDAH, tener dislexia, discalculia, disortografía. Pero esa es otra condición, es otro diagnóstico. No es que el TDAH te hace tener dislexia. ¿Ya? Esas son comorbilidades. Igual, yo puedo tener TDAH y también tener depresión, y por la depresión tener más problemas que por el TDAH. Entonces, por eso les decía que cada caso tiene que ser valorado, pero es muy importante la valoración integral del paciente. No solo para encontrarle TDAH, sino que una vez que le encontré TDAH, ver qué cosas más tiene, cómo está o cómo va su ámbito del aprendizaje. Y como les digo, tener TDAH automáticamente no te hace un mal alumno. O sea, puedes ser muy buen alumno, ¿ya? Y también, si eres muy buen alumno y estás muy bien intelectualmente o académicamente, pero afectivamente estás mal, te puedes venir abajo. Lamentablemente se han reportado casos hasta de suicidio por TDAH, porque la parte de la comorbilidad afectiva es la que no se abordó. Y lamentablemente las personas con TDAH son más víctimas de ser bullying que ellos ser los bullying. Cuando curiosamente se les llama mucho la atención porque aparentemente juegan brusco o porque tienden a frustrarse fácilmente y tener accesos
de rabia o de frustración, pero ellos muchas veces pasan más bien a ser víctimas que victimarios. El TDAH puede ser a predominio de déficit de atención, puede ser a predominio de hiperactividad o puede ser combinado. Esto depende de la cantidad de criterios que se hayan cumplido en el DSM-5, ¿ya? Entonces, si tienen más criterios de déficit de atención, es a predominio, es el tipo 1, ¿no? Si es a predominio de hiperactividad, es el tipo 2, y el otro es el combinado, es así. La gravedad se evalúa según la intensidad de los síntomas y los dominios que afectan, ¿no? Entonces, generalmente la gran mayoría que nosotros vemos es el moderado, porque es aquel que, aparte de tener los síntomas, necesita una intervención. Y el caso severo es aquel que aún con la intervención no logra ver resultados y es un deterioro muy notable. En el caso leve son aquellos que tienen las manifestaciones, pero no necesitan una intervención. Ahora, el TDAH es muy heterogéneo, va a tener un inicio temprano, se puede presenciar desde la edad escolar. En la infancia media, generalmente se presenta de manera persistente en toda la etapa escolar. Es transitorio, ¿no? En la edad escolar puede estar presente, pero luego puede ir pasando y también puede tener un inicio tardío en aquellos casos en los que se nota cuando la demanda social es más grande, ¿no? Que es generalmente cuando ya termina la etapa escolar. Esto solamente para mencionar las diferentes comorbilidades y el pronóstico que se puede presentar y la implicancia en la calidad de vida a lo largo de los años, ¿no? Como les decía, no simplificar, no reducir las cosas al déficit de atención es no prestar atención. Puede involucrar problemas, o sea, con comorbilidades metabólicas, comorbilidades depresivas, afectivas, y cuando esta persona sigue a lo largo de su vida y alcanza la edad adulta, o sea, adolescencia o adultez, puede ser más proclive a tener embarazos juveniles, a tener conductas sexuales de riesgo y tener enfermedades de transmisión sexual, es más predispuesto a tener vida, a delinquir, a cometer crímenes, a cometer accidentes y también a tener inestabilidad laboral, a ser desempleado, a tener divorcios, fracasos matrimoniales. Se dan cuenta todo lo que... Entonces, claro, es como uno verlo así y decir, bueno, a mí qué me importa, ¿no? Pero si consideramos que la mayoría, que el TDAH es el principal diagnóstico de trastornos del neurodesarrollo en la infancia, quiere decir que nos vienen millones de adultos, ya ahorita los tenemos, ¿no? Y de acá, los que están ahora, que no reciben un tratamiento adecuado, de acá a 10 años nomás, a 10 años ya nos está esperando una buena promoción de todas estas cosas, ¿no? Entonces, por eso empecé diciendo que estos problemas, estas dificultades del aprendizaje también son condiciones sanitarias y políticas, además de sociales. Entonces, tienen un alto coste social. Las escalas de valoración neuropsicológica que generalmente se utilizan y se pueden recomendar para hacer una valoración integral del TDAH son las que menciono aquí. Dentro de ellas está el más usado, que es el Wechsler, que es para ver el nivel intelectual. Es importante conocer el nivel intelectual. Y las otras pruebas nos permiten identificar las otras funciones ejecutivas. El manejo generalmente es bimodal. Se trabaja la parte farmacológica como la parte cognitivo-conductual, y dentro de la parte cognitivo-conductual interviene, ¿no? Si bien es cierto, la parte psicológica, pero también la parte psicopedagógica en función de las necesidades educativas que fueron identificadas. Entonces, más yo me debo demorar o preocupar en hacer la valoración integral del paciente con TDAH y determinar su gravedad y determinar sus necesidades actuales, y de ahí todo va a ir como bola de nieve, ¿no? Va a fluir bonito, si es que yo me di tiempo de analizarlo primero antes.
Algo similar se aplica para el autismo, ¿no? Entonces, hablamos de autismo, ya la gente se asusta, ¿no? Ahorita es como, si yo fuera profesora o, bueno, si estuviéramos en un colegio, es como la papa caliente, ¿no? ¿A quién le va a tocar el alumno con autismo? Ay, ¿qué voy a hacer? No, no sé qué hacer. Entonces, lo mejor que nos puede ayudar ante ese miedo es capacitarnos, informarnos. Si nosotros nos informamos, vamos a estar fortalecidos para estos desafíos, ¿no? Y el desafío de qué es de ayudar a un niño con una necesidad educativa especial relacionada al autismo. Eso es lo que debemos de pensar. Entonces, en el tema no hay una localización específica y singular del daño, todo cambia y es pertinente según la edad. El mismo paciente con autismo no es el mismo a los 3 años que a los 6, que a los 10. Los desórdenes componen un continuo desarrollo atípico, es decir, que las dificultades que, por ejemplo, en el caso de las fijaciones, ¿no? Hace poco veía el caso de un paciente así, que los papás no sospechaban en que él pudiera tener autismo porque aparentemente no, él no tiene una sola fijación, a él le gustan muchas cosas, o sea, cuando era chiquito le gustaba el piano, después le gustaba el Playgo, ahora le están gustando los superhéroes y así, ¿no? Entonces no es mentira de que él tiene una fijación o una conducta ritualista o un pensamiento rígido hacia algo, ¿no? Pero luego uno les pregunta, ¿y qué hace cuando le gusta? O sea, con esas cosas, ¿qué es lo que hace? Ah, por cada tema lo dibuja por todo lado, me habla de eso, quiere estar con eso, se enoja si no lo hace. Y ese es el patrón que se repite, ¿no? La fijación, el interés puede variar, pero lo que es continuo y atípico es la manera en la que se enfoca en esas cosas. ¿Se dan cuenta? Entonces, no porque no estuvo interesado en el piano desde los 2 años hasta los 10, no significa que no tiene fijación. Tiene la fijación, cuando se da la fijación es muy inusual, es muy atípica, es muy intensa, pero lo que varía es el objeto del interés, pero la continuidad, lo continuo es la fijación, la forma en que se fija, o sea, de que hay una fijación, hay una fijación. ¿Se dan cuenta? Entonces hay una amplia variedad fenotípica porque ningún paciente es igual y el mismo paciente nunca es igual a lo largo del tiempo, ¿no? Es muy variable. Yo no puedo decir que todos los autistas no te miran a los ojos. Yo no puedo decir que todos los autistas aletean la mano. Eso es una falacia. Asimismo, yo también no puedo descartar un diagnóstico porque este niño sí habla, porque este niño sí tiene amigos, ya no es autista. Eso es falso y es erróneo, ¿no? Hay una limitada correlación ecológica entre lo que nosotros podemos observar en la consulta, por más que dure una hora, o sea, no significa que en esa hora nosotros vamos a conocer todo lo que el paciente es en realidad. Hay que observar más. Entonces también no vale no bajarle el dedo de golpe al niño, ¿no? O sea, porque a mí no me colaboró, porque hoy día no me habló, porque no quiso terminar, yo sentar ya como una cadena perpetua de que ese niño no es capaz de estudiar, o sea, eso no se debe hacer así tampoco. Hay muchas maneras de cometer errores y pocas de acertar en las evaluaciones que se le hacen a los autistas, es decir, también muchas veces no es en función de la capacidad del niño de saber ciertas cosas, sino que el niño simplemente no es capaz de entender la pregunta y al no entender bien la pregunta obviamente se va a equivocar. Y también tener en cuenta que hay elementos sociales que pueden hacer interferencia. Elementos sociales tan simples como que el paciente está de hambre o ese día vino peleando con la mamá antes de venir acá. O sea, hay que tener en cuenta muchas cosas. Entonces, como bien dije con el TDAH, una cosa es diagnosticar, otra cosa es hacer un pronóstico. No basta con asumir que porque yo ya dije que este niño tiene TDAH, yo ya sé cómo va a ser su vida en adelante. Eso no es así, porque el TEA es muy heterogéneo y pueden haber un sinfín de futuros y posibilidades para estos niños, así como para cualquier persona. O sea, yo no tengo mi vida asegurada, la vida de ustedes tampoco está asegurada, por más que ustedes sepan de dónde vienen y a dónde van, no saben si van a llegar, ¿no? Claro que es un caso extremo, pero por ejemplo, lo que ha pasado lamentablemente con el ingeniero bailarín, ¿no? O sea, yo la verdad cuando lo conocí jamás me hubiera pensado
que iba a fallecer tan joven, ¿no? Y lo menciono esto para manera de respiro en medio de la capacitación que se está prolongando, pero así como uno no sabe qué cosas pueden pasar, o sea, uno no puede predecir anticipadamente, sentar un pronóstico a ciencia cierta. Lo que sí podemos nosotros establecer en un pronóstico en el autismo, más en el autismo que en el TDAH, sí podemos decir es que todo va a cambiar. O sea, todo va a cambiar y no se puede decir. Yo he visto pacientes, con los he conocido, de bebitos de 2 años, que no hacían nada, no entraban, lloraban, se tiraban al piso, no hablaban, parecían que iban a tener déficit intelectual, completamente desregulados, con muchas necesidades sensoriales, y sin embargo, esos mismos pacientes hoy en día que ya tienen 8, 9, 10 años, nivel intelectual promedio, leen, escriben, van al colegio, me abrazan, se alegran, hacen todo en casa. Entonces, yo no puedo, como les vuelvo a decir, bajarle el dedo a alguien de frente porque sí. Asimismo, igual yo no puedo asegurar que no necesita nada un paciente, este paciente, por ejemplo, hoy día, ¿no? Si yo fuera la primera vez que estoy conociendo a mi paciente, este ejemplo que les estoy contando, ¿no? Me viene autista, verbal, con nivel intelectual adecuado, sin problemas de conducta, que se desempeña independientemente en sus actividades de la vida diaria. También yo no puedo decir, ah, no tiene nada, lléveselo, o sea, tampoco, o sea, tengo que valorarlo, por eso es que es importante la tipificación. Entonces yo tengo que, además de hacer el diagnóstico, hacer una adecuada tipificación y así recién estoy haciendo una valoración integral. Entonces el objetivo es identificar tanto necesidades como fortalezas. Empezamos hablando de las necesidades como problemas, ¿no? Como dificultades, pero todas las personas tenemos fortalezas. Todos hacemos algo bien, y eso que hacemos bien, incluso si son fijaciones, nos van a servir para intervenir en otros niveles. El TEA se clasifica actualmente por niveles de severidad, ¿no? Ya no existe el Asperger como tal, ya no existe el síndrome de Rett, ¿no? Pero todo se ha agrupado en un continuo variable que es en función de las necesidades, ¿no? La gran mayoría de los pacientes que nosotros vemos en el departamento de aprendizaje son nivel 1. Lo que nos va a establecer el pronóstico para decir cómo es un nivel son estos factores: el nivel intelectual, la capacidad verbal que presente el paciente, la comorbilidad que presente y también la edad de intervención, la edad en la que estamos, en qué edad lo estamos viendo ahorita, ¿no? Entonces, no es lo mismo un bebito de 3 años al que recién se le está diagnosticando, cuando también ni siquiera está escolarizado, no tiene que hacer mayor cosa, y recién vamos a empezar, a un niño de 8 años que tenga lo mismo, que no sea verbal, que tenga un déficit intelectual y sea bajo, y que ya ha recibido años de terapia, ¿se dan cuenta? Entonces involucra mucho también el momento en el que lo estamos viendo, y en función de eso vamos a calificar el nivel 1, generalmente tiene adecuado nivel intelectual, es una edad mental acorde a su edad cronológica, hay capacidad verbal, y la comorbilidad tiende a ser leve, ¿no? O inexistente. Pero lo más frecuente es que se asocia a TDAH. Y también cursa con problemas eh, emocionales, comorbilidad afectiva, como estoy poniéndole acá. Y también, contrario a lo que se creía, antes se pensaba de que el déficit intelectual era sí o sí un condicionante del diagnóstico de autismo. Ahora ya no. La gran mayoría de las personas, o sea, un 60% de las personas con autismo no tiene déficit intelectual. O sea, es más normal y más frecuente encontrar un paciente autista que sea inteligente, en sencillo, ¿ya? Y dentro de las discapacidades intelectuales, en los casos que sí hay déficit intelectual, es más frecuente que sea leve, o sea, no es lo habitual, no es lo esperable. Entonces, cuando yo tengo un paciente con autismo y con déficit intelectual moderado a severo, debo preocuparme
debo preocuparme porque es muy probable que esto sea un autismo sindrómico. Quiere decir que este cuadro de autismo sea parte de un cuadro genético más complejo. O sea, su principal problema no es el autismo, sino es algo que está detrás como un iceberg que todavía no está conocido. Y generalmente estos casos tienen también afectaciones a múltiples áreas, áreas metabólicas, área motora incluso, ¿no? Y por eso es que es muy importante hacer los diagnósticos con genética también. De ahí, como les decía, lo más frecuente, lo más común es que se asocia al TDAH, a cuadros de ansiedad, cuadros de conducta y psicosis, ¿no? Entonces, si es que yo veo a un niño que no parece autista, yo no debo tampoco decirle como que, tú ya estás haciendo, ¿no? O sea, si soy profesor o si soy terapeuta y veo que un niño no es como el típico niño autista que yo me imagino o que a mí me han dicho que es, yo no debo de descartar o emitir un juicio si es que no lo he estudiado. Entonces, el TDAH, como el autismo, al ser condiciones del neurodesarrollo, obviamente van a tener implicadas, como les dije, alteraciones en los procesos perceptivos, sensoriales, intelectuales y también afectivos. Entonces, sí podría haber una mayor incidencia, tener dificultades en los procesos de lectoescritura y cálculo, y también a nivel de las funciones ejecutivas que me van a condicionar mayor dificultad para organizarme o aprender. Actualmente, bueno, al menos según la última data que se tiene en la INAJO del 2022, en el sistema educativo básico regular hay, o sea, la gran mayoría de los pacientes autistas asiste a un sistema educativo regular, o sea, es decir, a un colegio normal, digo normal entre comillas porque es lo que es, o sea, es lo usual, ¿no? El típico colegio que iría cualquier persona. Y sin embargo, ha habido un incremento de un 35% en lo que es el uso de los servicios de educación especial por la población autista, ¿no? Y en estos casos, esto se debe por lo que antes el diagnóstico se tenía que hacer asociado a una condición de nivel de déficit intelectual. En lo que son los registros del CONADIS, de lo que es o sea, con un certificado de discapacidad, el 90% de los niños con TEA en el CONADIS son menores de 11 años. O sea, generalmente se encuentran en la edad escolar propiamente dicha, porque es la edad donde generalmente los colegios son los que solicitan que el paciente acuda a alguna institución, tenga algún tipo de registro o documento legal que ampare las intervenciones que se van a hacer. Eso no significa que no existan autistas adultos, ¿no? Ni tampoco significa que no haya autistas en la edad, en la infancia temprana, ¿no? Por eso dice de que hay un subregistro de las personas autistas, porque no están todos registrados en el CONADIS, y de ahí hay una relevancia importante en el Plan Nacional de las Personas con Trastorno del Espectro Autista, ¿no? Ahora, los niños con TDAH tienen riesgo de tener menor rendimiento escolar, y los adolescentes con TEA tienen menos probabilidad de recibir educación superior que sus pares coetáneos, ¿no? Entonces, los pacientes con TDAH tienen más riesgo de tener bajo rendimiento, y los pacientes con TEA tienen menos posibilidad de acceder a una educación básica superior, ¿no? Se ha visto que el 70% de los pacientes ha sido rechazado al menos alguna vez por algún colegio, y que más del 50% han pasado por más de uno, ¿no? O sea, al final se tiene que cambiar. O sea, es algo muy frecuente esto. Eh, Ahora, si queremos cambiar hacia una verdadera inclusión o una integración escolar, se deben de trabajar a diferentes niveles. Y acá, como les mencionaba, el nivel especializado, el nivel médico es el último, ¿no? O sea, no es de que yo cumplo mi función con medicar o hacer terapia, sino que también tiene que participar la familia y la sociedad.
y también las instituciones educativas. Entonces, la mejor manera de intervenir, y si hablamos de un enfoque rehabilitador integral, es que tiene que haber un match entre las necesidades y los potenciales de este paciente, de cada paciente con lo que se oferta, ¿no? Entonces, hay que trabajar a nivel de salud, a nivel de educación y a nivel también de la parte social o laboral, ¿no? Para que estas personas puedan realizar una inserción a la población económicamente activa en el futuro y puedan acceder en la etapa escolar a una educación regular de manera inclusiva y si no especial, si es que es lo que realmente le corresponde, ¿no? No tiene nada de malo recibir una educación básica especial, pero lo ideal es que eso sea en el caso que sí le corresponde. Y también asegurar un acceso a tratamiento, a salud, tanto para su diagnóstico como su detección y también obviamente su intervención. Entonces en las escuelas se debe brindar estructura, organización, dirección, un entorno amistoso, entrenar a los cuidadores y que tiene que haber una ecología entre lo que se enseña y lo que se puede hacer. En líneas generales, un paciente con menor desempeño cognitivo se le debe dar mayor énfasis en las intervenciones conductuales para que el paciente pueda estar más receptivo y pueda en adelante construir futuros aprendizajes. Y si tengo un paciente con TEA y un mejor desempeño cognitivo, es decir, un menor nivel de autismo que tiene menos necesidades que abordar, ya podemos enfocarnos más en intervenciones eclécticas. Al hablar de intervenciones eclécticas, tratamos cosas más holísticas, o sea, al decir, ya enfocarnos más en su aprendizaje, en su lenguaje, en su comunicación, en su parte social y emocional. Se ha visto de que en Inglaterra, por ejemplo, pacientes con un nivel intelectual bajo pueden pueden en adelante, en un 12%, tener un alto nivel de independencia, pero sin embargo, alrededor de un 20% requieren todavía vivir con sus padres, vivir con familiares, gente que los acompañe o se haga cargo de ellos de alguna manera, sobre todo en la parte económica o en la vida diaria, ¿no? Y alrededor, pero sin embargo, la mayoría, en el sentido de más de casi la mitad de los casos, necesito una disposición residencial del especialista, es decir, que necesitaba una intervención institucional, ¿no? Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Es posible que un paciente con TEA alcance la independencia laboral, la independencia social, personal, sí, sí es posible que lo logre. Esto va en función de su tipificación, o sea, el nivel de autismo que tengas, la comorbilidad, su nivel intelectual, su capacidad verbal y también el momento en el que se encuentra la persona, ¿no? Esto puede variar, sí, pero por eso es que se tiene que hacer un seguimiento y una reevaluación constante. Y de acuerdo a eso se pueden establecer líneas de posibilidades para outcomes, ¿no? O sea, desenlaces. Y finalmente cierro con este caso, este caso sí, es de este post de la página de Humans of New York, no sé si algunos ya la siguen, es no podría decir que es como un reportero, ya, pero es un chico, así, pero creo que ahora sí es reportero, que se pasea por Nueva York y toma fotografías y conversa con desconocidos y cuentan cosas resaltantes de su vida. En este caso, este joven afroamericano le estaba contando de que él creció en una zona muy álgida, por allá, que, si no me equivoco, es en Brooklyn, creo, y que donde él estaba, que él cuando entró a la primaria no podía leer, no podía escribir, era iletrado pese a estar escolarizado, pero porque en su familia era terrible la situación y de que su barrio era sumamente peligroso y que cuando él entró al colegio le tocó una profesora que era bajita, viejita, pero que sí como que lo apadrinó y se propuso ella enseñarle.
enseñarle a leer, enseñarle a escribir, y que él desarrolló el hábito de la lectura y de hecho que le fascinó y se volvió gran lector y participaba en debates y todo lo demás. Pero sin embargo, bueno, y él menciona también de que él se motivaba para estudiar porque la profesora tenía en su salón recuadros de cuáles habían sido sus alumnos estrella. Y dice que uno de los alumnos estrellas de esa señora había sido Mike Tyson, ¿no? Entonces dice que él se sentía motivado de algún día poder ser así, ¿no? Pero que lamentablemente cuando él alcanzó la pubertad a los 13 años, cayó preso. Cayó preso y bueno, y abuso de sustancias y todo lo demás. Eso se dedicó a delinquir y después de pasar un tiempo en cárcel, cuando estuvo en cárcel se encontró con otros compañeros que habían asistido a su misma escuela y que conocían a la profesora y le dijeron, oye, yo vi tu foto en el salón. O sea que al final el chico logró eh, que ser reconocido por su profesora como un gran alumno y que eso a él le impactó enormemente y decidió cambiar su vida, ¿no? O sea, dejó la vida delincuencial, pero lo que él sí menciona es que todavía sigue con adicciones. Y él reflexiona, ¿no? O sea, actualmente yo puedo leer libros de 200 páginas, te lo puedo leer en 2 días. Soy muy versado, muy letrado, pero por mis antecedentes penales y por mi abuso de sustancias, me cuesta mucho encontrar trabajo, pero ya no hago daño, ¿no? O sea, y bueno, y reflexiona en esto de lo de su profesora, ¿no? Entonces, si nosotros pensamos, bueno, niño jubilado, ¿no? ¿Cómo ha podido él crecer en un entorno tan complicado, tener tantas dificultades académicas, haber cruzado con fracaso escolar, incluso deserción escolar, pero sin embargo puede tener, si le hacemos una evaluación psicométrica, quizás tiene un nivel intelectual alto, si es que no es promedio, capacidad de aprender, ¿no? Buen nivel y buen potencial para aprendizaje, pero probablemente ha tenido, tiene TDAH, esto se ha complicado con su perfil de decisiones, como lo que les mostré en esa tabla de todas las cosas que le pueden pasar a una persona con TDAH, y cómo va su vida, o sea, cómo va cambiando todo, ¿no? Y pese a todo, que cumplió con todo lo negativo que se espera de alguien con TDAH, pero también hay la semillita buena que le quedó con esa profesora. Entonces, todavía habría que ver en adelante qué hace él con esa capacidad de leer y escribir que adquirió gracias a ese apoyo que recibió en ese momento, ¿no? Quizás faltó más apoyo, quizás faltó la parte psicológica, quizás faltó intervenir más a nivel de su familia o a nivel de políticas en esa zona donde él vive, quién sabe, ¿no? Pero vemos cómo más o menos se va desenvolviendo la vida de las personas o de los niños que hoy son pacientes con problemas de aprendizaje. Después puede ser nuestro futuro jefe, puede ser nuestro futuro alcalde, puede ser nuestro futuro delincuente, ¿no? O sea, y el que termine o no en esas cosas va a depender de lo que nosotros hacemos hoy día, las personas que intervenimos. Muy bien, entonces eso es todo lo que quería conversarles el día de hoy. Gracias a todos los que se han quedado. Gracias por estar. Si tienen alguna pregunta, alguna cosa que se necesite ampliar, igual yo estoy acá abierta. Bien, muchas gracias, doctora Stephanie, por su excelente exposición. Agradecemos también a todos los participantes. A continuación, los invitamos a que puedan ir realizando sus preguntas a través del chat. Doctora, nos consultan por aquí. ¿Qué otros aspectos debemos de tomar en cuenta para evitar el fracaso escolar? Para evitarlo, o sea, primero saber en cuenta que hay factores
de riesgo, ¿no? O sea, factores de riesgo perinatales. O sea, si hablamos del fracaso escolar como dentro del marco de las discapacidades, o sea, es decir, dentro de las condiciones del neurodesarrollo, hacer una detección temprana, ¿no? Factores perinatales que se han identificado todavía es, por ejemplo, los niños que son prematuros, antecedente de que hubo hipertensión materna durante el embarazo, si es que hubo sufrimiento fetal a la hora de nacer, si es que ha habido eh, retraso en los hitos del desarrollo, ¿no? O sea, demoró en hablar, demoró en caminar, demoró en dejar los pañales. Esas son cosas que se pueden ir detectando anticipadamente. Entonces, si hubo retardo en el lenguaje, ¿no? Eh, si hubo dispedagogía, si no fue al preescolar, si fue retirado por problemas conductuales, si ya había reportes de esas cosas. Entonces, es como una historia que nos da la anamnesis y que se pueden ir detectando. Entonces, si hay antecedente de eso, yo hoy día lo tendría que siquiera pasar una evaluación, aunque sea empezando por una evaluación psicológica, ¿no? Y digo aunque sea, no por desmerecer, sino de que si yo no lo puedo de frente enviar a un médico, porque para enviar a un especialista, hablando del sistema público, ¿no? Yo tengo que haber primero pasado por un médico. Entonces yo digo que el mejor paso, camino, es si quiere empezar por un centro de salud mental comunitario, ¿no? Donde me evalúe un psicólogo, me detecte estas dificultades intelectuales que pudieran estar presentándose y ya con ese informe psicológico, que es muy importante, derivar ya a un centro de salud especializado como el nuestro, ¿no? O ya sea a un psiquiatra o a un neurólogo o a los rehabilitadores para que se pueda establecer un diagnóstico. Entonces, la mejor forma de anticiparse es detectando. Ahora, si digamos es un niño neurotípico, que no tiene ninguna condición, no tiene ningún diagnóstico, él todos sus hitos están bien, todos sus antecedentes están bien. Si yo quiero evitar que ese niño no tenga problemas, lo que tengo que hacer es simplemente estar presente, ¿no? Estar presente de qué es lo que le enseñan, reforzarle, repasarle, tener comunicación constante con los profesores para que me indiquen si es que hay o no alguna dificultad con el niño en el salón, si está todo bien, como estar presentes, ¿no? Estar presentes, y creo que lo mejor que uno puede hacer con un niño es darle su tiempo, ¿no? Y es increíble, pero yo he visto en consulta pacientes que están en quinto de primaria, el niño no sabe leer ni escribir y los papás no se han enterado. Entonces, ¿qué significa eso? O sea, ya que me está diciendo, ¿no? O sea, nadie le mira los cuadernos, no conversa, entonces, ¿qué pasa ahí, no? En cambio, si yo estoy presente, estoy al tanto, lo puedo detectar y lo puedo intervenir, lo puedo derivar. Gracias. Gracias, doctora. Otra consulta que también nos realizan en el chat es si el retraso mental sin tratamiento puede desencadenar el autismo. El autismo no lo causa nadie. O sea, nadie, no hay una condición que te hace autista. O sea, ya la persona, en este caso, si tiene déficit intelectual y tiene autismo, tuvo las dos cosas. O sea, las dos cosas están creciendo juntas, ¿no? Lo que sí puede pasar es de que primero se haga el diagnóstico de déficit intelectual, porque quizás es lo más notable, porque, claro, el déficit intelectual va a afectar la conducta, el desempeño, es más notorio y uno evalúa eso y sale un déficit intelectual. Y después evalúa más y resulta que era autista. Eso es muy frecuente, ¿no? Es muy frecuente, pero no es que el déficit intelectual te causó autismo. El autismo, la causa no se ha encontrado todavía, pero lo que sí se ha visto es un patrón heredable. Y al encontrar un patrón heredable, es decir, que aumenta la incidencia conforme es más cercano a la consanguinidad, ¿no? Familias, es frecuente encontrar familias con más de un autista, es decir, y eso hace que sea inferido de que hay genes implicados en el autismo. Se ha estudiado más al respecto, sí se ha encontrado que hay genes promotores del autismo,
Es decir, que si es que yo los tengo, voy a tener autismo, ¿no? Pero aún así, y bueno, y también están las mutaciones de novo, o sea, hay mutaciones que se pueden presentar, o sea, el niño no nace con esos genes, pero muta, luego también hay polimorfismos nucleares que tienen que ver con, más bien dicho, perdón, las mutaciones de novo son mutaciones diferentes a los genes que les hablé, pero también son de nacimiento, y luego está lo que es la epigenética, ¿no? Con los polimorfismos, donde situaciones de estrés, situaciones eh, relacionadas al entorno pueden hacer que genes promotores se activen, ¿no? Y esto es un poco delicado porque también ahí quiero aclarar que no se ha encontrado, o sea, oficialmente, ¿no? Hablo oficialmente, o sea, oficialmente porque sí se ha estudiado. O sea, no es lo mismo decir no sabemos porque nunca lo hemos buscado, a decir se ha buscado, se ha investigado y no se ha encontrado. Entonces, se ha buscado, se ha investigado y no se ha encontrado todavía estadísticamente que la vacuna me da autismo, que el wifi me produce autismo, ¿qué más dicen? Que el agua con los metales, que el colinos, que no sé qué. O sea, no se ha determinado que el alimento, la leche, que el gluten me causó autismo. No, nada externo que yo coma, que yo vea, que yo toque o que me inyecten me va a generar autismo. El autismo es una condición del neurodesarrollo que está relacionada a los genes, a cómo los genes que determinan la estructuración cerebral y de los neurotransmisores del paciente se conecten de una manera diferente. Hablamos de neurodiversidad. Es diferente. No podríamos decir que hace que se conecte mal, porque eso es un error. No, no es malo, es diferente simplemente. Y es algo que la sociedad lo ve como malo porque, claro, no estamos listos. Es como si ahorita, es como lo que ha pasado, ay, no sé, mejor no digo eso, pero es como decir, si nos viene una invasión extraterrestre ahorita, ¿no? Nosotros no tenemos la infraestructura, ni el idioma, ni los alimentos, ni las raciones suficientes como para albergar a una invasión extraterrestre ahorita, ni comunicarnos, ni manejarlos, ni educarlos, ni llevarnos, porque no estamos listos. Entonces, como nosotros no estamos listos todavía, o no estábamos tan listos antes tampoco, ahora estamos un poco mejor que antes, pero igual todavía nos falta. Se siente, pues, ¿no? Como que no entra, no encaja, hay un desfase, es algo malo, es algo desconocido, nos genera incertidumbre, pero en realidad no es malo ser autista. O sea, pero sí es diferente, tenemos que aceptar que sí es diferente. Entonces, la condición del autismo es un tema, hasta ahora lo único que se puede decir es que hay genes implicados en su origen, ¿no? Y eso básicamente, o sea, pero nadie se lo va a provocar, nadie se lo va a contagiar y nadie se lo va a poner o a dar o a hacer, ¿no? Y es bueno preguntar, es bueno que hayan preguntado eso porque sirve de aclarar eso ahora también, porque lamentablemente por el desconocimiento de eso, a veces los padres caen en otro tipo de corrientes, ¿no? Que acaban siendo como muy engañosas. Gracias, doctora. Otra consulta que nos realiza también Verónica es, ¿en los niños con TEA nivel 2 y 3 son intervenidos en el área de aprendizaje o solo TEA nivel 1? Ya, para que un paciente sea considerado un TEA nivel 2 se podría decir de que sí tiene capacidad verbal, pero esta capacidad verbal generalmente es más usada para las fijaciones o sus rituales, o que tiene una notable afectación de sus habilidades sociales, es decir, para la reciprocidad de la comunicación o la iniciativa, o que su conversación está más ligada hacia sus intereses, pero sí hay, o sea, sí hay capacidad verbal, pero como les digo, su funcionalidad está afectada, ¿no? De una manera que es apreciable y es notable, ¿no?
Igual la presencia de las fijaciones, de los intereses restringidos, los manerismos, las estereotipias, forman una parte importante de su desenvolvimiento y entonces también obviamente su rendimiento baja, ¿no? Entonces, estos niños, nosotros en el departamento de aprendizaje sí tenemos pacientes de nivel 2 de autismo, pero no los manejamos solos. O sea, estos niños tienen que tener a la par, recibir terapia de lenguaje e idealmente eso es, terapia de lenguaje se recibe en el departamento de comunicación y en el departamento de desarrollo psicomotor reciben terapia ocupacional, terapia de psicomotricidad y nosotros nos enfocamos en la parte cognitiva, pero antes de trabajar los problemas de aprendizaje, esos niños reciben modificación de conducta, los padres reciben pautas de crianza, intervenciones, orientación también psicológica, ¿no? O sea, se tiene que trabajar, es como sembrar, preparar la tierra, ¿no? O sea, nos enfocamos más en preparar todas las bases, los cimientos, y ya después vamos trabajando en la parte de aprendizaje. Eso quiere decir de que demanda más tiempo, los avances son más lentos, se tiene que trabajar en múltiples áreas, pero, o sea, obviamente sí se los trata, ¿no? Pero esos pacientes son lo menos, en cuestión de, si hablamos de cantidad, son los menos frecuentes que los nivel uno. Y el y bueno, y siempre identificando que pese a todas estas dificultades, su nivel intelectual puede llegar hasta fronterizo, ¿no? Nosotros en el departamento de aprendizaje atendemos de nivel fronterizo en adelante. Nivel fronterizo es de 71 de coeficiente intelectual según el Wechsler en adelante. Pero en el caso de que haya déficit intelectual, ya nosotros no los trabajamos en el departamento de aprendizaje. Podemos hacer un diagnóstico, una valoración, hacemos una valoración de cuáles son sus dificultades de aprendizaje, cuál es su nivel intelectual y sus necesidades afectivas, pero una vez identificado el déficit intelectual y la multidiscapacidad, porque ya tener déficit intelectual más autismo, como les dije, generalmente esto viene afectado de otras alteraciones también más complejas, ya nosotros ahí los derivamos en departamento de días. En el departamento de días se trabaja déficit intelectual y adaptación social, que son sus siglas, ¿no? Y en ese caso, dentro del departamento de días, el paciente recibe todas estas cosas, también recibe terapia de lenguaje, terapia de aprendizaje, terapia física, terapia ocupacional, y también se ve el tema de la inserción social, porque como les suelo decir a los pacientes, nosotros en nuestro departamento atendemos pacientes solo hasta los, bueno, 14 años, 11 meses, ¿no? Y de ahí ya no vemos. ¿Por qué? Porque se supone que nosotros abordamos casos donde su principal problema es el aprendizaje escolar, pero fuera del colegio ellos hacen su vida sin mayor dificultad. Por eso es de que cuando ya están terminando su etapa escolar, nosotros ya no necesitamos seguir con ellos porque eso ya pasó. En el caso de un autismo severo, ¿no? Un autismo nivel 3, y en algunos casos del nivel 2 que no responden a la intervención que nosotros brindamos, ya correspondería pasar al departamento de días porque ahí sí los pueden intervenir hasta la edad adulta, ¿no? Y eso es importante, el seguimiento, siempre van a necesitar seguimiento. Y en el caso de nuestros pacientes que damos de alta por la edad, sea por TEA, TDAH o cualquier otro diagnóstico, nosotros cuando damos de alta, sí, o sea, no los damos de alta ya y que se vaya a su casa, sino que continúe un seguimiento por un centro de salud mental comunitario. Antes, ¿no? Antes era seguimiento por psicología, pero como ahora existen los centros de salud mental comunitario, enhorabuena y gracias a Dios, entonces les damos de alta para que hagan su seguimiento por esos centros para identificar cualquier comorbilidad, porque como les dije, o sea, quizás las necesidades educativas en el colegio ya se pueden superar, se pueden controlar o manejar, pero
hay una incidencia de comorbilidad de estas condiciones con condiciones psiquiátricas, afectivas, etcétera, ¿no? Y eso, si se lo identifica, se lo puede manejar. Bien, Muy bien. agradecemos a los participantes por las preguntas realizadas. Muchas gracias, doctora Stephanie. ¿Tendría alguna breve recomendación que podría brindarnos a los participantes? Ay, sí. Bueno, ayer hemos estado celebrando el Día del Niño y es chévere, ¿no? O sea, sí, llevarlos a comer, llevarlos a pasear, las caritas pintadas, el teatro, los títeres. Es muy bonito poder pasar ese tiempo juntos, pero no olvidemos, también la parte académica. O sea, como padres, podría parecer contraproducente, pero por ejemplo en la pandemia, si bien es cierto, ha habido alta dispedagogía, pero ha habido un incremento en el reporte de estas condiciones, no porque se hayan, entre comillas, enfermado más, ¿no? Digo entre comillas enfermar porque estas no son enfermedades que se adquieren, ¿no? Pero entre comillas, les ha dado más trastornos del aprendizaje a los niños, pero no es que les ha dado más, ¿no? Porque no son enfermedades, o sea, no es que se adquiere, sino que se han detectado más, porque los padres han tenido que estar presentes con los niños y han tenido que sentarse, hacer las tareas, sentarse, hacer las clases, revisarles los cuadernos, pasar más tiempo con ellos y se han dado cuenta y nos han podido reportar. Entonces, no es malo darse cuenta, no es malo darse cuenta, no es malo identificar, más bien enhorabuena porque así se puede ayudar al paciente. Entonces, lo que yo podría decirles es de que pasen tiempo con sus niños para todo lo que sea instagrameable y publicable en redes sociales, pero también para aquellas cosas que son los momentos más difíciles y que no son quizás tan populares, pero que el niño sí los va a necesitar y sí lo va a recordar toda su vida. Y igual, eh, para cualquier papá que actualmente esté pasando por una situación en la que el colegio lo quiera expulsar al niño, lo quiera dejar de lado, no lo quiera recibir, sienta este rechazo y todo lo demás, hay toda una legislación de protección de las personas con TDAH y con autismo actualmente, entonces en realidad las instituciones están exhortadas a capacitarse y a poder brindar el apoyo a los niños. Entonces, si en realidad hay mucho por informarse y la solución o sea, no están solos, ¿no? No están solos y hay instituciones que los pueden ayudar y todos los niños van a mejorar. Eso sí les digo, por más que parezca oscura la situación ahorita que tengan con sus niños, por más difícil, y eso se los digo yo que veo pacientes hace 10 años, todos los niños mejoran. Todos los niños mejoran y el niño que mejora más y más bonito es aquel que recibe más amor de sus padres, y más tiempo también. ¿Ya? Así que paciencia. Gracias. Muchas gracias, doctora Carmen Estefani Cabala, del Instituto Nacional de Rehabilitación, doctora Adriana Rebasa Flores, Amistad Perú-Japón. Ha sido un gusto tenerla con nosotros y esperamos que nos pueda volver a acompañar en una siguiente oportunidad. Claro que sí, yo encantada también. Muchas gracias por la invitación y por la organización.